Evangelio según Lucas. Tomaremos el capítulo 9. Evangelio según Lucas, capítulo 9. ¿Listos? Versículo 57 en adelante. Iban por el camino cuando alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Estoy en Lucas 9, versículo 59. A otro le dijo: sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió: nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Padre, tomamos esta escritura, Dios, esta mañana para pedir que tu Santo Espíritu nos instruya nuevamente sobre la esencia de ser un discípulo, sobre la trascendencia, la importancia y el costo de asumir una vida de servicio para Dios. ¿Cuántas veces nos confundimos? ¿Cuántas veces nos confrontamos, nos enredamos? Porque no entendemos la complejidad de lo que significa servirte. Mas si tu palabra llega de manera oportuna y nos ilumina, nos instruye, nos exhorta y nos anima, podemos poner la mano en el arado y no volver atrás jamás en nuestra vida. Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanitos. Este día la palabra de Dios está enmarcando nuestra vida en entender y asumir, diríamos. Entender y asumir el llamado de Dios. Y poder colocar ese llamado de Dios por encima de realidades humanas que son importantes para nosotros. En la palabra anterior hacía Jesús una distinción entre aquellos que eran de la multitud y los que Jesús quería que de esa multitud tuvieran la relación especial de ser discípulos. Porque una cosa es ser de la multitud y acompañar a Jesús, y otra cosa es ser discípulos en el entendido que el discípulo asume la agenda de Jesús como su agenda. Asume los intereses de Dios como sus intereses. Asume la causa de Jesús como su causa. Asume que la tarea y propósito de Jesús también es el de Él. El reino de Dios no camina sobre creyentes, camina sobre discípulos. El reino de Dios no camina sobre simpatizantes de Jesús, sobre personas que les gusta el evangelio. No. Camina sobre gente que ha logrado entender que su existencia tiene sentido
eterno en la medida que logra asumir y logra desprender de su corazón cosas que en nuestra humanidad son importantes y valiosas, pero aprende a entender y a reconocer que por encima de esas cosas que son vitales para nosotros, hay algo que es mucho más vital, mucho más esencial, mucho más trascendente, y es decirle a Dios: heme aquí. Es decirle a Dios: Dios, tu propósito redentor, ese es el mío para vivir. Señor, tu finalidad de traer esperanza y vida a esta creación también es el mío. Y no hay nada más importante para mí que eso. Entender eso, que era la convicción fundamental de Jesús. Entender eso, encontrar hombres y mujeres que entiendan eso, es una de las tareas más complicadas para el Señor. Jesús no era un amante de multitudes, aunque estaba dispuesto a servir a las multitudes. Pero no era el hombre que se iba a alegrar por tener 5,000 gente que lo seguían. No era el hombre que se iba a alegrar porque multitudes lo seguían. No era la persona que creía que su éxito dependía de la cantidad de seguidores. Jesús no era el líder que pensaba o se sentía realizado al hacer las cuentas, hacer los números y percatarse de cuántas personas le seguían. No era esa su realización, no era ese su éxito. No definía su calidad como líder y siervo de Dios a partir de cuántas personas iban tras de él. Él siempre entendió que el éxito de su ministerio dependía de cuántas personas asumían su propósito como de ellos. Jesús no busca seguidores. Jesús no busca contactos ni amigos. Jesús buscaba hombres y mujeres que hicieran de su preocupación, que hicieran de su razón de vivir la de ellos también. Jesús no buscaba gente aficionada ni buscaba fans. Jesús buscaba gente que le escuchara, que comprendiera que había algo tan importante, y es lo que menciona al final del versículo 62. El reino de Dios, el reinado de Dios. Porque ese fue el tema fundamental de Jesús. En los evangelios es la palabra que se repite de manera constante. 96 veces aparece la palabra reino de Dios o su equivalente reino de los cielos en los evangelios, lo cual nos enseña cuál era la prioridad de Jesús. Para Jesús lo importante no era el templo. Para Jesús lo importante no era el sacerdocio. Para Jesús ni siquiera era importante la Torá, ni siquiera el sábado o las fiestas. Para Jesús lo importante era el reinado de Dios. Cuando Él vino a la tierra, cuando el Padre lo envía para ser testimonio del reino de Dios. Es decir, Dios se hace presente en la vida humana a través del mensaje y de la práctica de Jesús. La preocupación más angustiosa de Jesús era siempre ser testigo fiel de ese reinado de Dios. La inquietud más grande de Jesús era cómo en mis palabras y en mis obras el reino se hace presente. Cómo en mi ministerio, cómo en mi caminar, cómo en andar de ciudad, en aldea, en pueblo, Dios se hace presente. La preocupación de Jesús era que donde Él estuviera, ahí se hiciera reino. ¿Y qué significa que se hiciera reino?
que allí aparecieran las señales que Dios está presente. La preocupación más grande de Jesús es que donde Él se encuentre, también se encuentren las señales que Dios está presente. Que donde Él camine, se muestre y sea visto y sea conocido que allí está el Señor. En palabra y en obra Jesús buscaba presenciar el reino de Dios. En palabra y en sus obras Jesús quería hacer notorio, evidente, visible que Dios no le ha dado la espalda a la vida humana, que Dios no se ha escondido del ser humano, que Dios no se ha olvidado de nosotros, que Dios sigue siendo Dios y que no obstante el maligno, no obstante la maldad, parece tomar la vida humana, parece esclavizar al ser humano. En la persona de Jesús, Dios nos ha dicho que Él está presente, que Él no está escondido, que Él no ha renunciado a nosotros, que Él no nos dejará en nuestras enfermedades, que Él no nos dejará en nuestras esclavitudes, que Él no se ha olvidado de nuestras miserias. En la persona de Jesús, Dios quiso hacer patente que su amor es inquebrantable para nosotros. En la persona de Jesús, Dios nos hace ver que su misericordia sigue permanente para con nosotros, para con los que anhelan su misericordia. En la persona de Jesús, Dios nos recuerda que aquellos que la gente tiene como importantes, quizá delante de Dios no sean nada. Y que aquellos que delante de los hombres no sean nada, delante de Dios tengan un alto valor. Jesús nos revela en su práctica de reino de Dios que los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Que aquellos que la gente tiene como marginados y desechados y casi en el infierno, quizás son los que van delante de nosotros en el reino de Dios. Y quizá aquellos que se consideran indignos, quizás sean aquellos a quienes Dios considera dignos. Y que quizás aquellos que se consideran dignos, quizás sean aquellos a quienes Dios no toma en cuenta. El reino de Dios es una reversión de toda realidad humana. El reino de Dios es que Dios no piensa como los hombres. El reino de Dios es que Dios no tiene categorías para evaluarnos como los hombres nos evalúan. Quizá delante de los hombres no seamos considerados importantes. Quizá los hombres no nos tomen en cuenta para sus grandes cosas. Sin embargo, el reino de Dios significa que para Dios los no importantes son importantes y los importantes quizás no seamos nada delante de Dios. Que los que no tengamos quizás tenemos delante de Dios. Y quizás que los que tenemos no tenemos delante de Dios. Reino de Dios, amados hermanos, siempre es esperanza. Es esperanza porque ahí donde el pecado ha sepultado, ha marcado, ha hundido, reino de Dios significa que todos tenemos una posibilidad, una esperanza y una salida. El ministerio de Jesús fue un ministerio que anduvo repartiendo esa misericordia donde sea que estuvo. Ese leproso, marginado por su enfermedad, refundido en el rincón de su casa, indigno siquiera de ser mirado. Ese leproso que le ponían una campanita como que era chucho o como que era gato, para que al caminar la campanilla sonara y la gente supiera: por ahí anda un leproso, apártense. Por ahí viene un inmundo, quítense. La campanilla era una advertencia para los sanos y para los puros, que se escondieran, que se apartaran, que se alejaran, porque por ahí andaba un leproso. Pero Dios, en la persona de Jesús, se le acerca a ese leproso y no le importa el sonar de la campanilla, lo toca y lo sana y le dice: Dios se ha acordado de ti. Eso es reino de Dios. Reino de Dios es esa mujer que tenía 12 años de flujo de sangre,
que no podía tocar ni siquiera a su hijo o a su hija, ni a su padre ni a su madre. No podía ser tocada por su esposo. No podía tocar cuanto ella quisiera, porque todo lo que ella tocara sería inmundo. Si se sienta en una silla, sería inmunda esa silla. Si toca un plato, es inmundo ese plato. Si toma un tenedor, es inmundo el tenedor. Quien le toque queda inmundo. Era una mujer arrinconada y escondida, alejada totalmente de todo el entorno de las relaciones humanas, sepultada en la soledad. Reino de Dios es que esa mujer toca a Jesús en un acto de fe, y el poder de Dios sale de Jesús y sana a aquella mujer, y aquella mujer es integrada, es reanimada, vuelve a la vida. Eso es reino de Dios. Reino de Dios es esa niña que está sumamente enferma y el padre ruega que la sane. Mas cuando llega el maestro a la casa, todos lloran desesperanzados porque la niña ha muerto. Mas Jesús entra, le dice: niña, a ti te digo, levántate. Y esa niña recobra la vida, recobra su futuro, recobra la alegría del hogar. Reino de Dios es que de la muerte aún hay vida. Reino de Dios es que aquellos que lo tienen, que tienen a otros como sumos pecadores, ahí estaba esa mujer que no fue invitada a la cena, no fue invitada al banquete, pero ella llega por detrás de Jesús sin que el Señor la vea, se acerca a sus pies y comienza a besar sus pies. Y comienza a llorar ante sus pies. Y comienza a derramar sus lágrimas y a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas. Y comienza a limpiarlos y a secarlos con su cabello. Imagínense qué escena más sensual. Una mujer tildada de pecadora, una mujer vista como prostituta, está tocándole los pies al Señor. Y está llorando ante sus pies. Y está lavándoselo con sus lágrimas. Y está secando con su pelo. Y el que está allí, que es un fariseo, dice: si de verdad fuera el Mesías, supiera qué tipo de mujer está tocando sus pies. Se diera cuenta que esa pecadora, esa mujer de mala fama, es la que lo está tocando. Pero esa evidencia de que la pecadora toca sus pies significa que él no es el Mesías, que él no es el Hijo de Dios, que él no es el enviado, porque no es capaz de descubrir que esa pecadora inmunda está lavando con sus lágrimas sus pies. Pero es que no entienden el evangelio del reino. No entienden que él no vino por los sanos, sino por los enfermos. No entiende que no vino por los justos y santos, sino por los pecadores. No logra entender que esa mujer en ese acto le está demostrando a Jesús amor, arrepentimiento y entrega, cosas que el religioso no tiene, porque el religioso cree que le hace un favor a Dios al servirle, mientras que esa pecadora sabe que ni siquiera es digna de tocarle los pies. Pero si él deja que le toque los pies, para ella es suficiente. Como decía el Bautista: no soy ni siquiera digno de desatar la correa de su calzado. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es la esperanza para los que no tienen. El reino de Dios es anunciar vida para el que está muerto, libertad para el que está esclavo, reconciliación para el que está en pleito, sanidad para el que está enfermo. Reino de Dios es perdón para el que está con odio. Reino de Dios es sacar de esas esclavitudes y de esos escondrijos a quienes están escondidos por miedo. Es liberar de los miedos que oprimen y de las leyes que condenan. Reino de Dios es tener hambre y comer.
tener sed y beber. Reino de Dios es participar de la fiesta, de la alegría, es perdonar sin ninguna condición. Reino de Dios es que el hijo le dice al padre: me voy y dame mi herencia, no quiero más estar en tu casa. Y pedir la herencia es como desear la muerte del padre. El padre se la otorga aunque no tenga ninguna obligación. El padre se la da aunque no tenga ningún derecho el hijo. El padre se lo da porque el padre da libertad. Y sabe que en esa libertad el hijo va a encontrar su vida o su desgracia. Pero siempre estará ahí para restaurarlo si en lugar de encontrar vida encuentra desgracia. Y ese hijo sale, derrocha, bota, tira a la basura todo lo que el padre le había entregado. En la condición de desgracia toma conciencia, se percata que ha cometido un error gravísimo, se da cuenta que jamás debió salir de casa, se percató que ha ofendido a su padre al pedirle en vida la herencia, y toma la mejor decisión y dice: iré a mi casa, le diré a mi padre si acaso hay una oportunidad todavía, que no me acepte ni siquiera como hijo, que me acepte como un trabajador de él, como un esclavo, como un jornalero. Ya no quiero ni siquiera la posición que tenía de hijo, solo que me dé de comer en su casa como trabajador, eso me basta. Y el hijo regresa y el padre está allí a la puerta de la casa, porque él sabía que su hijo un día regresaría. Y cuando lo vio venir a lo lejos, ya en una humanidad desfigurada, dañada por su error, pero el padre, aunque su fisonomía y su andar revele una debilidad, una caída, una desgracia, él identifica que ese es su hijo y sale a su encuentro. No le recrimina nada, no le pregunta nada, no le saca nada, no le dice: yo te lo dije. Solo escucha al hijo que le dice: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. Y cuando le iba a decir: dame oportunidad siquiera de ser un jornalero, él lo calla, él lo abraza, lo besa, llama a sus siervos y le ordena poner sandalia, anillo y vestido, y manda a matar el cordero más gordo y ordena que se haga fiesta. Y no hay recriminaciones y no hay reclamos, solo perdón, solo reconciliación. Eso es el reino de Dios, una oportunidad para aquellos que desde su condición de haberse apartado de Dios, saben que los brazos del Padre siempre están ahí para volver una y otra vez. En un mundo tan lleno de rencores, de odios que vivimos, necesitamos reino de Dios. En un mundo tan enfermo y dañado, necesitamos reino de Dios. En situaciones familiares tan problemáticas, necesitamos reino de Dios. Reino de Dios es lo que el mundo necesita. Por eso Jesús, cuando viene y entra en nuestra historia, Él no anuncia otra cosa más que reino de Dios. Él vive para el reino de Dios. Él camina para el reino de Dios. Él entiende que hacer presente la misericordia, el poder de Dios en la vida humana, esa es la razón de su existencia. Más que tener mujer, hijos o realizarse como humano en cualquier otra área, Jesús entiende que primero, ante todo, es ser hombre del reino de Dios. Quizá a Jesús le hubiese gustado desarrollarse como hombre y como padre. Realmente no sabemos a ciencia cierta si él se casó o no se casó. La Biblia no lo niega ni lo afirma. Hay un silencio total. Ni nunca se dice que fue célibe. Nunca se dice que él renunció a una mujer. En la Biblia, a partir de la Biblia, nunca podremos decir si sí o no. La Biblia ni lo afirma ni lo niega.
guarda un silencio total sobre cualquier aspecto íntimo o personal de Jesús, porque no nos quiera revelar aspectos emocionales o sentimentales o psicológicos de Jesús, sino porque en la antigüedad no es tan relevante la vida psíquica de alguien como los compromisos históricos que asume respecto a la sociedad. Porque en la antigüedad no eran valorados las intimidades, sino las actitudes o las acciones que repercutían en la vida humana. Por eso la Biblia guarda un silencio al respecto. Sin embargo, habrán libros extracanónicos muy antiguos que van a colocar a Jesús en relaciones sentimentales. Pero la Biblia como tal ni lo afirma ni lo niega. Pero ¿pudo él anhelar tomar cualquier camino para realizarse como persona? ¿Pudo él asumir cualquier relación, cualquier negocio, cualquier profesión para desarrollarse? Sin embargo, en su práctica, él nos deja evidenciado que por encima de cualquier otra realización que el ser humano pueda tener, para él la suprema realización está cuando nuestra vida es instrumento de Dios para traer reino de Dios a la tierra. Esa es la realización última del ser humano. En este pasaje que hemos leído hay por lo menos 3 realidades que en estos individuos significaban cosas muy importantes y valiosas. Y lo que Jesús quiere remarcarnos en esta escritura es que por toda realidad que nosotros consideremos importantes, hay una que es la más importante de todas, y es que nuestra vida sea instrumento del reino de Dios. Esa es la razón de nuestra existencia y es la causa del llamado de la iglesia. La iglesia debe vivir para traer reino de Dios. El creyente debe aspirar a ser canal del reino de Dios. La genuinidad espiritual de alguien se evidencia en su capacidad de ser canal del reino de Dios. No es en la discusión de doctrinas cuadradas, redondas o rectangulares donde está la verdad del creyente hoy. No está en la capacidad para criticar a los demás donde está la excelencia de ser reino de Dios ahora. Más que en discutir dogmas, doctrinas, tradiciones, y más que en juzgar la vida de los demás, la excelencia espiritual de alguien en la actualidad es aquel que en su vida se hace presente reino de Dios. Si en su vida no se hace presente reino de Dios, sea quien sea, no importa el lugar que ocupe dentro de la sociedad o dentro de la iglesia, si su vida no es canal de reino de Dios, le falta mucha conversión a Dios. Entonces, si su vida no es instrumento de reino de Dios, entonces falta mucho volverse a Dios. La excelencia espiritual nuestra no es juzgar la vida de los demás o evaluar qué tantos otros están o no están. Más bien, en primer lugar, es considerarme a mí mismo en la perspectiva de Jesús. Independientemente de los demás, es mi vida canal de reino de Dios. Independientemente de fulano, sutano, mengano, es mi vida instrumento de hacer reino de Dios. Desde esa experiencia de ser reino de Dios es que se tendrá capacidad para juzgar a los que no son instrumentos de ese reino de Dios. Jesús podía criticar a los escribas, fariseos, sacerdotes, los maestros de la ley. Los podía juzgar porque de su práctica él era canal del reino de Dios. No es que él se iba a hacer ojo pacho a aquellos que estaban detentando el poder en el templo. No. Pero su primera preocupación, antes de juzgar a los fariseos, a los saduceos y a los escribas, su primera preocupación era que mi vida sea instrumento y canal del reino de Dios. Y desde la experiencia de vivir para el reino de Dios, él tendrá la autoridad, tendrá la capacidad, tendrá el respaldo de Dios
para poner bajo el juicio de Dios a escribas, sacerdotes y fariseos, por cuanto su práctica no era presencia del reino de Dios, sino presencia de religiones huecas, vacías, repetitivas, monótonas, castrantes. Pero será desde la práctica misma de él como un hombre en quien el reino de Dios se hace presente. Para Jesús, nada será más importante en su vida, nada tendrá más prioridad en su vida que ser él un canal de bendición, una fuente de bendición. Y desde esa perspectiva, él va a querer encontrar hombres y mujeres que compartan la profundidad de su compromiso, que compartan la radicalidad de su llamado. Y como él sabe que nuestra humanidad es frágil, y como él sabe que hay realidades humanas que son a veces más importantes en nosotros que el reino de Dios, él nos ha otorgado un compañero. Él nos ha otorgado al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, más que provocar en nosotros meras manifestaciones externas, la acción suprema del Espíritu en nosotros es provocar un compromiso tan radical como lo fue el de Jesús. Provocar en nosotros una prioridad del reino de Dios tan grande como fue la de él. El Espíritu Santo nos ha sido dado no meramente para que lloremos, temblemos, brinquemos, dancemos o caigamos al suelo. Más que esas cosas que pueden ser del Espíritu, más que eso, el Espíritu nos ha sido dado para despertar en nosotros un compromiso supremo con el llamado de Dios a ser siervo de su reino. De nada sirve caer si no hay compromiso como el compromiso de Jesús. De nada sirve hablar en lenguas, brincar y orar si no hay un compromiso con la obra como fue el compromiso de Jesús de Nazaret. Todo lo demás tiene su lugar y tiene su valor, pero no sirve de nada si mi vida gira en torno a otros intereses, si mi vida está clavada en otras relaciones. En estos pasajes, a manera rápida y pronta, tenemos tres realidades que forman parte de los seres humanos y que a veces nos desaniman respecto al compromiso de Dios. Jesús va por el camino, porque eso es Él. Es un caminante constante, porque eso es Dios. Es un transeúnte, es un peregrino. Es alguien que su gloria no tiene que ver ya con cuatro paredes, sino en el camino donde están las necesidades humanas. Es en el camino donde están los problemas humanos. Es en el camino donde están las esclavitudes humanas. Es en el camino donde el diablo ha hecho esclavitudes. Es en la calle, diríamos ahora, más que decir por el camino, iba por la calle. La calle debe ser el escenario de la iglesia. Si un día las conexiones y las columnas y las chiquicolumnas se hicieran en las calles, pues excelente. Tomarse las calles, que nos tomáramos siempre las calles. El evangelio no se predica en lugares cerrados, hermanos. El evangelio se predica en lugares públicos. No son las campañas de las cuatro paredes del templo ni de un gimnasio. Es salir a la calle, es tomar los caminos y hacer presente allí el reino de Dios. Y mientras vamos por la calle, se acerca a alguien que de manera voluntaria y a iniciativa propia se siente motivado para decirle a Jesús: yo quiero seguirte a donde quiera que vayas. Hay un entusiasmo, hay un entusiasta. Hay alguien que emocionado se le acerca. Lo ha visto hacer cosas importantes, lo ha visto hacer cosas grandes, lo ha visto hacer cosas maravillosas. Ha visto cómo Dios lo acompaña. Y cuando él ve esas cosas maravillosas, cuando él ve cómo él restaura, cómo él sana, cómo él resucita, cuando él ve cosas milagrosas, se siente impulsado a decirle: Señor, yo quiero seguirte. Señor, a donde tú vayas, allí quiero estar yo. Pero Jesús advierte
que puede haber entusiasmo y no convicción. Puede haber animosidad, pero no compromiso. Jesús advierte que la persona puede estar emocionada, encantada, porque ha visto caer la gloria de Dios, pero entiende bien lo que significa caminar con Él, pero ha logrado meditar y comprender la profundidad del costo de lo que significa seguir a Jesús, porque éste está animado y emocionado por las cosas buenas que ha visto. Este está contento porque le han tratado bien, porque ha visto la gloria de Dios, pero todavía no ha visto la otra cara de la moneda. Porque en el seguir a Jesús hay dos monedas. Está la moneda de la cara de Dios y está la moneda de la cara del hombre. De parte de Dios, cuando vemos su gloria, todos queremos estar ahí. Pero cuando comenzamos a caminar en el camino y comenzamos a vernos con los hombres, y comenzamos a recibir atropello de los hombres, y comenzamos a recibir atropello de los hombres, y vamos a servir. Usted fue a la montaña a recibir y venía contenta. Vaya a servir y ojalá también venga contenta. ¿Me está oyendo? Cuando baja de recibir, ay, quiero ir a servir. Cuando baja de servir, no vuelvo a subir con estas viejas. No vuelvo a subir con estos desgraciados. Cuando vemos la gloria de Dios, decimos, Señor, yo quiero estar allí. Pero cuando comenzamos a caminar con los hombres y a darnos cuenta que no son ángeles, que no son angelitas, que son seres humanos con defectos, y algunos defectos bien feos, algunas palabras ofensivas, actitudes desmotivantes. Cuando comenzamos a ver ya acerca de lo que no hay, porque es lo que Jesús le muestra a este hombre y le dice: las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene. Cuando comenzamos a ver lo que no hay, lo que no tenemos, lo que hace falta, ahí comenzamos a volver para atrás. Ahí quitamos la mano del arado y ahí comenzamos a decir, bueno, hay gente llorando, yo no vuelvo a subir. Jesús no está rechazando a este hombre voluntario. Jesús no está rechazando a este entusiasta, pero sí le está diciendo que el entusiasmo se le puede terminar, que la animosidad se le puede acabar cuando comience a descubrir las cosas que no hay, las cosas que no existen, las carencias y las necesidades. Cuando comenzamos a ver la dimensión en su plano total y real. Cuando vemos a Jesús ministrando y haciendo cosas maravillosas, decimos, quiero estar ahí. Pero cuando comenzamos a ver las cosas que Jesús no tiene, cuando comenzamos a ver aquello de lo que Jesús carece, cuando vemos la dimensión muy humana, muy limitada de Jesús, ya no nos parece, ya no nos suena a glorioso, ya no nos llama la atención, porque queremos ver al Jesús que hace milagros, que predica con autoridad. Pero ese Jesús que no tiene ni dónde caer muerto, ese ya no nos gusta. Ese Jesús que tiene carencias, ya no nos gusta. Ese Jesús que tiene limitaciones, ya no nos gusta. Hermanitos, en el trabajo del reino de Dios, usted estará acompañado de hombres y mujeres con carencias, porque ninguno de los que estamos aquí estamos completos, terminados y acabados. Acabados tal vez de billetes, pero no terminados, me refiero de haber llegado al tope de lo que Dios quiere de nosotros.
Todos los que estamos aquí estamos en un proceso de equipamiento, de formación, determinación. Dios apenas ha comenzado a hacer la obra. En unos lleva más, en otros lleva menos. En unos ha dado más capacidad y más formación y más perfección, otros apenas está empezando. No todos los que estamos dentro de la iglesia hemos alcanzado un puesto de perfección. Pablo mismo lo dice: yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. A veces pensamos que en la iglesia solo van a ver hermanitas lindas, sonrientes. Hola, princesa, Dios le bendiga, princesa. Qué linda esta hermanita. Y de repente otra por allá: ay, qué linda, que sí, es un amor. De repente va a encontrar que esa que un día le dijo princesa, otro día le va a decir vieja metida. Un día ese que le decía hermanito, no hombre hermanito, vamos hermanito, vamos hermanito, de repente lo va a oír ese hermanito decir cosas que no le van a gustar. De repente se va a dar cuenta que hay cosas que no tiene, carencias, ausencias, limitaciones. ¿Y saben qué es lo que pasa? Cuando tomamos conciencia de las cosas que todavía no tenemos, de lo que todavía no hay en la iglesia, de lo que no tiene el hermano, de lo que no tiene la hermana, después que hemos puesto la mano en el arado, levantamos la mano, vemos para atrás y decimos: mejor estaba en el mundo. Bien feliz andaba los domingos yo allá en tanga en la playa. Allá andaba yo con mi bikini, tostándome la piel. Toda negra venía, pero había estado feliz allá. Y no aquí que me vengan a parar caras. Y no aquí que yo vengo a servir entregado y de repente vengo como que darán trabazón y esforzándome y salí bien temprano y no fue mi culpa, pero y desde que llega: ¿qué hora de venir usted? Ni me están pagando. ¿Cuántas realidades dentro de la humanidad usted no va a ver en la iglesia? Pero el punto, amado hermano, es que la iglesia no es la razón última de por qué usted sigue a Dios. Los hermanos no son la razón por la que usted debe comprometerse con el Señor. Es el reino de Dios. Participar del reino de Dios es lo que nos debe tener presentes en el camino de Dios. Que yo le diga a Dios: heme aquí, quiero ser canal de tu gloria, quiero ser instrumento de tu salvación, quiero ser un medio de tu gracia. Que Dios se glorifique a través de mi vida. Esa debe ser la razón. Aunque mire a mi alrededor y mire necesidades, carencias o limitaciones. Nadie está completo. Y algunos están luchando por completarse. Otros se creen completos y están incompletos. Y otros que son algo rebeldes que no quieren dejarse completar por Dios. Pero al final en este camino debemos entender, debemos comprender que la razón de estar presentes en el servicio a Dios no es porque me complazcan los humanos mis expectativas, sino es para que yo sea un canal a través de quien Dios glorifique su nombre en aquellos que tienen necesidades. Si los seres humanos fueran el motivo del compromiso nuestro, de cierto no estaríamos ya aquí. Si la alabanza o la condena humana fuera el motivo por el cual hemos de servir al Señor, tiempo que ya no estuviésemos aquí. Más la búsqueda constante y en el anhelo permanente de que Dios quiera glorificarse a través de este inmortal y de este imperfecto, es el anhelo que debe movernos.
para seguir perseverando, puesta la mano en el arado y no volver la vista atrás. No volver como vio la mujer de Lot. No regresar hacia Sodoma y Gomorra. No recordar el pasado pensando que ese pasado es mejor que el presente. No anhelar lo perdido y condenado por Dios, sino mantenerse firme diciendo: Dios tiene sus propósitos. Yo seguiré adelante. No importa lo que vea que hay o no hay, lo que vea que tengan o no tengan, lo completo o imperfecto que sean, lo maduro o inmaduro, lo santo o pecador. Mi llamado ha sido a ser instrumento del reino de Dios. Y quiera el Señor que en palabra y testimonio nuestro otros hermanos se animen a dejarse perfeccionar por su gracia, por su amor y por su Espíritu Santo. Hermano, hemos de estar animados en el servicio, pero el ánimo no basta. Se necesita el compromiso con la obra, como el compromiso de Cristo. Y ese compromiso solo viene por el Espíritu Santo. Tiene que depender del Espíritu Santo. Solo Él puede despertar en nosotros un compromiso como el de Jesús. Él vivió las cosas más amargas que un ser humano pueda haber vivido. Vivió las cosas más dulces y las más amargas. Vivió la alegría de una mujer que no se consideraba ni digno de ser tocado por sus pies, pero él vivió esa mujer y la alegría. Pero vivió la traición de uno de sus cercanos. Vivió la amargura de alguien que le dijo: yo estaré contigo siempre y yo no me volveré atrás, y si tengo que morir contigo, pues vamos a morir. Pero él vio cómo lo negaba una y otra vez. Sin embargo, jamás volvió a ver hacia atrás. Jesús mantuvo su mano en el arado y nadie lo hizo regresar. Nadie lo hizo retornar. Ni las experiencias más fantásticas, ni las decepciones más profundas, ni el amor más grande que alguien le manifestó, ni el odio más destructor con quien alguien lo trató. Porque su compromiso, que emanaba del Espíritu, era un compromiso con el reino de Dios. Amén, hermanos. El otro le dice, el otro no es alguien que toma la iniciativa. El otro es alguien a quien Jesús le dice. Es Jesús quien toma la iniciativa. Ya no es alguien animoso o voluntario. No es un entusiasta. Es alguien a quien Jesús le dice: sígueme. Pero él tiene prioridades. Él tiene compromisos. Él responde diciendo: primero déjame ir a enterrar a mi padre. No es que el padre ha muerto, sino que le está pidiendo el tiempo de esperar que el padre se muera y lo entierre, para no dejar al padre sin tener que alguien lo entierre. No es que acaba de morir el padre y Jesús no le quiera, no, es que el padre todavía no ha muerto y él le dice: dame tiempo. Cuando se muera mi papá, entonces te voy a seguir. Hay una obligación, un compromiso primero. Y Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y qué, hermanos. Tú ve y qué, hermana. Anuncia el reino de Dios. Proclama el reino de Dios. Quiere decir que ser instrumento del reino de Dios es más importante que cualquier compromiso humano. Él está hablando de un compromiso importante, pero hay todavía uno más importante. Hay un compromiso grande, pero hay un compromiso todavía más grande. ¿Cuántas personas se esconden detrás de sus compromisos como excusa para no ser instrumento del reino de Dios? ¿Cuántas personas ponen sus proyectos, sus metas, sus visiones como excusa para no integrarse a ser instrumento del reino de Dios? Y siempre está diciendo: es que déjeme primero que termine esto, es que antes voy a salir de esto,
Es que primero voy a tomar tal decisión. Es que mire, voy a terminar mis estudios. Es que mire, voy a trabajar. Es que mire, me voy a casar. Es que mire, que voy a crear al niño y que crezca. Es que mire esto y lo otro. Y por fin siempre habrá en la vida compromisos, hermanos. Siempre. Siempre tendremos una etapa en la vida de compromisos. No es cuestión de seguir a Jesús cuando no tengamos compromisos o cuando hayamos completado metas. Es entender que el compromiso mayor con el cual nuestra vida ha sido convocada es el compromiso de anunciar el evangelio del reino de Dios, proclamar la verdad de Dios. Hay algo más importante que cualquier cosa, y eso es lo que el Señor le dice a este hombre. Es un honor enterrar a tu padre, pero es mucho más honorable proclamar el reino de Dios. ¿Qué compromisos a veces ponemos nosotros como excusa para evadir el llamado de Dios? ¿Cuántos han recibido un don, un ministerio, un llamamiento y no le ponen atención? No le ponen interés, no le ponen amor, porque siempre hay algo más importante para ellos que el reino de Dios. 61. Aparece por ahí otro que a iniciativa propia le dice: Señor, te seguiré, pero primero déjame despedirme de mi familia. Está estableciendo su ámbito de relaciones, su ámbito de nexos humanos. ¿Qué es primero? Él dice: Señor, primero mi familia. Y Jesús va a trabajar, como decía el mensaje, primero el campo de nuestras relaciones. Y quisiera volver a leer ese pasaje de la mañana en Lucas 14, hermanitos. Capítulo 14 de Lucas. Versículo 26, 14, 26 de Lucas. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, ¿qué dice, hermanitos? No puede ser mi discípulo. Si en nuestras relaciones interpersonales hay una relación que está por encima del Señor, no somos aptos para entrar en el reino de Dios, porque el reino de Dios le reclama radicalmente nuestra vida. El reino de Dios reclama toda nuestra vida. El llamado de Dios exige prioridades. Quizás quisiéramos ir a pasear un día. ¿Cuánto quizás anhelaríamos ir a dar una vuelta? Pero cuando el reino reclama, cuando el reino convoca, cuando el reino llama, ¿cuánto tenemos que sacrificar en aras de proclamar el evangelio del reino? ¿Cuántas cosas dejamos de hacer en aras de anunciar el reino de Dios? ¿Cuántas cosas dejamos de estar o de ir porque hay un llamado, una necesidad? Dios quiere hacerse presente y solo lo hace en la vida de hombres y mujeres que le dicen: heme aquí, Señor, envíame a mí. Dios anda buscando hombres y mujeres que tengan su reino como prioridad. Y quiero terminar con Mateo, y aquí cierro, hermanitos, que ya les veo cara de hambre a muchos. Están desmayando, ya los veo todos jalados de la cara. Hasta aquí oigo las tripas chillando. Dice capítulo 19 de Mateo. Versículo 27. Pedro le dice a Jesús: mira,
nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Y qué ganamos con eso? Jesús le respondió: en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa, no por otra mujer ni por otro, no, por mi causa, todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Hermanos, en esto del reino de Dios no podemos estar jugando. No podemos ser solo asistentes. No podemos ser solo, ay, es que a mí me gusta. No, es que esto no es de que le guste la iglesia. ¿Y usted por qué viene? Vengo porque me gusta la iglesia. No, hermanito, eso no. Mire, hoy le gusta, mañana no le va a gustar. Mi compromiso no es porque me guste o no me guste. Es porque he oído el llamado de Dios y le dije: aquí estoy, envíame a mí. Porque las cosas hoy gustan, mañana no gustan. Yo le puedo caer bien un día, le puedo caer mal al otro día, hermanito. Se lo digo de verdad, no estoy bromeando. Ay, es que el pastor me cae bien, pero la otra semana le puedo caer mal. ¿Entiende? Y su compromiso con el reino no tiene nada que ver con que le caiga bien o mal el pastor, con que le caiga bien o mal la pastora, con que le caiga bien o mal la coordinadora o el coordinador, porque mi líder me gusta, es que me encanta el ministerio. No. Hoy le puede encantar y mañana ya no. Quizá hoy le digan: Dios le bendiga, hermana. Quizá mañana le digan: ¿por qué no se va de aquí usted? Sin embargo, nuestra adherencia al servicio no es por el reino de los hombres, sino por el reino de Dios. Pónganse de pie, hermanitos. Hay un mundo, hermanos, que necesita del reino de Dios. Hay un mundo que necesita el testimonio vivo del reino de Dios, que necesita el impacto de una iglesia que trae reino de Dios. El mundo necesita hombres y mujeres que sean embajadores del reino de Dios. La pregunta es: ¿usted sirve al Señor en razón del llamado para su reino? La pregunta es: ¿usted le ha dicho al Señor: heme aquí, envíame a mí, aunque no haya un lugar donde recostarse, aún por encima de muchos compromisos, aún por encima de muchas relaciones, aún por encima de muchas necesidades o limitaciones, aún por encima de buenos tratos o de maltratos? Le ha dicho usted y le dice a Dios: tu reino no me es indiferente. Aquí estoy, dime qué quieres de mí. Cuando el reino de Dios, su ministerio y sus necesidades, usted la toma como propias, las hace suyas, entonces usted está en el reino de Dios. Pero si los asuntos de la obra de Dios le son indiferentes a usted, si no hay un compromiso con ese reino, hermanos, tenemos que entrar a ese reino. Si en esta hora alguien quiere entrar a ese reino de Dios, entregándole su vida al Señor, venga y entréguesela ahora. O si alguien
quiere reconciliarse con Dios. Como aquel hijo que por una posesión dejó la casa. Usted dice: yo no puedo dejar el llamado de Dios por esto que tuve, por lo que me hicieron, por lo que me dijeron. Yo no puedo volver para atrás si una vez puse mi mano en el arado. Si usted puso su mano en el arado y pasó algo en su vida y usted miró atrás, hoy es el momento de poner de nuevo la mano en el arado y ser apto para el reino de Dios. Ser apto para el reino de Dios. No para la iglesia, no. Apto para el reino de Dios. Una cosa es moverse en la iglesia, otra cosa es moverse en el reino. Una cosa es ser gente de iglesia, otra cosa es ser gente de reino. Dios nos llama a ser gente de reino de Dios. Que todo lo que hagamos, participemos y obremos sea en razón del reino de Dios, no en razón de los hombres. Quizás por los hombres ya no quisiera seguir. Quizás por los hombres no quisiera ir. Quizás por los hombres no quisiera dar más tiempo. Quizás por los hombres no quisiera hacer ningún sacrificio. Quizás por los hombres no quisiera dar nada. Pero como es en razón del reino que debe marcar sus compromisos, es tiempo que le digamos al Señor: yo soy hombre de reino, soy mujer de reino. Venga lo que venga, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, yo seguiré en mi llamado. Si alguien quiere reconciliarse con Dios ahora, es el momento, hermanitos. Es la hora, hermanita, de poner la mano en el arado y seguir el camino de servir en el reino.